Hola, profe. El día de hoy nosotros le vamos a exponer la escuela marxista. La escuela marxista es mucho más que una teoría económica. Es una forma completa de entender cómo funciona la sociedad, por qué existen las desigualdades y cómo podrían cambiarse. Se basa principalmente en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, desarrolladas en el siglo XIX. ¿Cómo funciona la ideología marxista? El marxismo sostiene la base de todas las sociedades. Es la economía, cómo se producen y distribuyen los bienes. A esto se le llama infraestructura. Sobre esa base se construyen las ideas, leyes, cultura y política, llamadas superestructura. Ejemplo, si una sociedad es capitalista, sus leyes y educaciones tendrán a proteger la propiedad privada y a los empresarios. Conceptos clave más desarrollados. Los conceptos claves más desarrollados de Marx son lucha de clases, el motor de la historia. Siempre ha existido grupos dominantes y dominados. Esclavismo, amo versus esclavo. Feudalismo, señor feudal versus siervo. Capitalismo, burgués versus proletario. Para Marx, este conflicto eventualmente lleva a revoluciones. Plusvalía, explotación, es uno de los conceptos más importantes. El trabajador produce más valor del que recibe como salario. Es excedente, ganancia. Se lo queda el dueño de la empresa. Esto explica por qué, según el marxismo, el capitalismo genera desigualdad. Materialismo histórico. El materialismo histórico es la forma en la que el marxismo explica la historia. No son las ideas que cambian el mundo, son las que conducen economías y materiales. Ejemplo, el paso del feudalismo al capitalismo ocurrió por cambios en la producción industrial, comercio, no solo por decisiones políticas. Ideología y dominación. Para el marxismo, la ideología no es neutral. Las ideas dominantes son las de la clase dominante. Esto se ve en educación, religión, medios de comunicación. Estas instituciones pueden hacer que las desigualdades parezcan normales. La alineación se refiere a todos los elementos de un estudio que estén conectados y sean coherentes entre sí, es decir, que los objetivos, las decisiones y los resultados vayan en la misma dirección y no se contradigan. Por ejemplo, si un país tiene inflación alta, su objetivo es bajarla,
Entonces, una decisión alineada sería aumentar las tasas de intereses para reducir el consumo y controlar los precios. En este caso todo tiene sentido y está alineado. En cambio, si el gobierno decide imprimir más dinero cuando ya hay inflación, no hay alineación, porque esa acción empeora el problema en lugar de solucionarlo. La alineación es muy importante porque ayuda a tomar mejores decisiones, evita errores y permite. Revolución Rusa, 1917. Un momento clave. Liderar por Vladimir Lenin. Se crea el primer estado socialista, la URSS. Lenin adapta el marxismo a un país menor industrializado. Siglo XX. Expansión global. El marxismo influye en varias revoluciones. China, Mao Zedong, Cuba, Fidel Castro, Europa del Este, Vietnam, entre otros. Ahora te voy a explicar de cómo funciona el marxismo y que sigue siendo relevante en la actualidad. Primero, la desigualdad. Según el marxismo, la sociedad está dividida en dos grandes grupos, los que tienen el dinero y las producciones, y los segundos son los trabajadores. La idea principal es que los trabajadores generan riqueza, pero no reciben todo lo que producen. Esto provoca que existan grandes diferencias entre ricos y pobres. Ahora la globalización. Vivimos en un mundo muy conectado donde las empresas pueden operar en muchos países. Desde el punto marxista, esto puede aumentar la desigualdad, porque las empresas buscan producir más baratos, muchas veces pagando menos a los trabajadores en otros países. Otro punto importante es el poder económico. Quien tiene más dinero, también quien tiene más poder. Puede influir en decisiones importantes como políticas o económicas, afectando la vida de muchas personas. Por eso el marxismo analiza quién controla realmente los recursos. Finalmente, ¿por qué sigue siendo importante a día de hoy? El marxismo todavía se utiliza en áreas como la sociología, la filosofía y la economía crítica, para entender temas actuales como la desigualdad, la globalización y el poder en la sociedad. En conclusión, aunque haya una teoría antigua, el marxismo sigue siendo útil para entender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Conclusión. La escuela marxista ideológica es una de las teorías más influyentes de la historia. Aunque ha cambiado con el tiempo y ha sido muy criticada, sigue siendo la clave entre cómo funciona el poder, la economía y la desigualdad en el mundo actual. Datos pocos conocidos del marxismo. Marx no escribió un plan exacto de cómo sería el comunismo. Mucha gente cree que sí, pero en realidad él analizó el capitalismo que descubrió cómo sería el futuro. Marx odiaba las ideas utópicas, criticaba a los socialistas que imaginaban sociedades perfectas sin explicar cómo llegar a ellas. El marxismo no solo hablaba de economía, también analizaba cómo la escuela, la religión y los medios del gobierno pueden influir en la forma en la que la gente piensa. Marx decía que la ideología es como una niebla que hace que los pobres acepten su situación como si fuera algo normal. Existe un concepto de alineación que significa que el trabajador se siente como una máquina sin disfrutar su trabajo, porque solo trabaja para vivir. Marx creía que el capitalismo era necesario antes del socialismo porque desarrollaba la industria tecnológica o no pensaba en el comunismo para poder hacer algo. Marx pensaba que las crisis del capitalismo eran inevitables porque el sistema produce demasiado, pero al mismo tiempo la gente no tiene dinero para comprar. Algo polémico, Marx no confiaba mucho en la clase media porque pensaba que podía apoyar a los ricos y tenía miedo de perder lo poco que tenía. El marxismo existe el concepto de falsa conciencia, que es cuando los trabajadores defienden un sistema que los perjudica porque creen que en algún día serán ricos
Mucha gente no sabe que hay diferentes tipos de marxismo: marxismo-leninismo, marxismo cultural, marxismo humanista, marxismo occidental. Marx fue periodista y escribió sobre la política real de su época, no solo teoría. Bueno, esto fue todo por hoy de nuestra parte. Espero les haya gustado. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Adiós.